y bienvenidos más a un Viernes Cultural de la Falange. Ya en estas tardes de verano, con esta conferencia, vamos a terminar este curso, los Viernes Culturales. Este Viernes Cultural tiene una característica especial, y es que, bueno, es un 2x1. Es una actividad, es una conferencia, una presentación de un libro que por un lado la hace la Falange en su Viernes Cultural y por otro lado la Asociación Cultural Avance Social. La presentación de este libro, la verdad es que ha sido un poco accidental, porque estaba prevista ya desde hace, pues prácticamente desde hace un año, hace 2 años, pero bueno, todo llega a su fin y todo se realiza. Yo me tengo que poner hoy 2 sombreros, por un lado el de la Falange y por otro lado el de Avance Social. Entonces, desde Avance Social, agradecer a la vieja guardia y a la Falange el que Avance Social esté aquí presentando este libro. Me acompañan el autor, a mi derecha, Juan Villanueva, y a mi izquierda, Fausto, presidente de la Asociación Cultural Avance Social. El autor de esta novela, Juan Villanueva, nació hace muchos años, me dice que ya es veterano, pero tiene un pelo, ya le he dicho que madre mía, ya lo quisiera yo para él. Yo un pelazo, Juan, que me cago en la leche. Era un pueblo pequeño de la Sierra de Málaga, pero es madrileño de adopción. Desde hace... que me voy. Es licenciado en Derecho y ha trabajado en la empresa privada durante casi 50 años. Es secretario de la Asociación Cultural Avance Social y ahora, una vez jubilado, ha escrito su primera novela con la que espera contribuir, según él, al simple entretenimiento de sus lectores. Bueno, yo quisiera, aparte de esta presentación, hablar un poco, si me permites, de Juan. Juan se refleja muy bien en esta novela que ha escrito. Juan, como he leído, es una persona que ha trabajado mucho tiempo con un alto cargo en una alta empresa. No vamos a decir, ni vamos a decir nada más. Él es una persona totalmente humilde, totalmente cercana, como la novela que ha escrito. Es una persona que tiene mucho que decirnos. En esta novela narra historias que suceden en un pueblo mediano de España. No lo situamos en ningún lado, ¿verdad, Juan? No lo has querido situar en ningún lado. Y lo que narra es en la segunda década de los años 50. Es una época en la que Juan considera realmente atractiva estos años que forjaron lo que fue España, después de una dolorosa guerra. Los personajes son gente sencilla, sin más pretensión que vivir sus propias vidas. Repito, como él. Es muy sencillo, pero eso es lo que le hace ser muy grande a Juan. Muchas gracias. En la novela el autor ha querido resaltar las virtudes del ser humano que, por encima de consideraciones políticas, está convencido de que superarán con creces los aspectos negativos. Sumergirse en su lectura se traslada en otro tiempo, pero en el que el lector encontrará referencias propias. Yo estoy seguro que cuando leáis la novela, además se lee muy fácil, os van a recordar historias vuestras, vivencias vuestras, sino personales, de familiares vuestros cercanos, de amigos. Juan, además, es camarada, militó en el Frente de Juventudes, su padre fue divisionario, si no me equivoco. Miembro de la vieja guardia. Y miembro de la vieja guardia, efectivamente. Son muchas cosas las que nos unen el hoy y el estar aquí. Yo hoy estoy contento por todo ello. Entonces, para mí, y ya me callo,
daré paso a Fausto y luego ya al autor. Hay un capítulo en el libro que se llama El verano de Antonio, que lo leí con mucho cariño, ¿no? Porque narra Antonio, ese chaval, pues su primer campamento con la OGE, ¿no? Y que, bueno, pues lo que significa y lo que plasmó en él y en toda la juventud de una época, Frente de Juventud, de la OGE y demás, bueno, pues todos esos valores que por desgracia hoy se están perdiendo. Es muy entrañable el libro, yo lo recomiendo. Luego, por supuesto, estará a la venta. Estará por 10 euros, si no me equivoco, precio de 10 euros, él lo firmará. Y ahora voy a dar la palabra a Fausto Eras, que es el presidente de la asociación, para que también comente sobre el libro. Muchas gracias. Aquí se ha dado ya una pequeña semblanza de cómo es esta novela escrita por Juan. Para Avance Social es una alegría que su secretario general ataque los folios con el bolígrafo, con lo que tenga, y escriba cosas. Mira, a mí, aunque Jesús ha hecho una presentación del libro muy tenue, muy agradable, muy poquito naif, de naif nada. El que quiera ver detrás de todo esto encontrará muchas cosas, y encontrará ideas, y encontrará formas de ser, y encontrará realidades que, siendo de otro tiempo, no son ni mejores ni peores que las de ahora. Ojo, en caso de ser algo, serían mejores. Pero bueno, tampoco entraríamos en eso. Fijaros que aquí lo que se describe no es una España vacía. Era una España que estaba viva y en la que, por ejemplo, como nos recomienda ahora algún ministro del gobierno, tenemos que consumir de proximidad. Maldita sea, ¿cuál es la proximidad de Madrid? Hong Kong, que nos lleva las cosas por... No, en aquella época vemos un pueblo donde hay gallinas, donde hay sembrados, donde la gente vivía, primero con lo que tenía allí y luego con lo que fuera necesario. Luego quiere decirse que otra vida, que otra España fue y seguramente será posible que vuelva a verla. Todo dependerá de los estacazos que nos peguen y de cuándo nos salga agua por el grifo. Pero hay que buscar en esas fuentes. Muy bien. Es interesante que esto lo cuenta un niño. Y aquí me voy a aquello que decía no sé quién, de que la patria es la infancia. Pues sí. Muchas cosas que no se hayan vivido en la infancia, a medida que te vas alejando de la infancia, las cosas van dejando de tener esa profundidad y esa incidencia tan potente en la personalidad de uno. Eso por supuesto. Me gustan mucho, dentro del libro, y no voy a decir mucho más, las referencias al cine. Porque en aquella España, el cine era lo que le daba la posibilidad a la gente de esa España que no estaba vacía, pero que estaba llena, que estaba viva y que se alimentaba con lo que tenía allí al lado, ¿verdad? Era el cine lo que le daba posibilidad a la gente, el cine, no había televisión, la radio tenía su alcance, era el cine lo que cuando venía el señor a proyectar, nos enseñaba que había una señora en Estados Unidos que se llamaba Rita Hayworth, que válgame Dios, esta no se ve por aquí, pensaba alguno. Por ejemplo, hablando de cine, el cine tiene una incidencia brutal, sobre todo y para mi gusto, no voy a decir más, el cine negro. El cine negro. Hay un capítulo en el que un sargento de la Guardia Civil acomete un servicio por su cuenta, que vamos, aquello lo podía haber escrito Raymond Chandler, pero así de claro, sin ningún problema. Entonces, vamos a ver, yo creo que ven a este punto, quizá que Juan explique mejor lo que ha hecho. A mí me ha encantado, lo leí en muy poco tiempo, os lo recomiendo sinceramente, y de alguna forma, cuando veo porque cosas de esas yo he vivido. Yo en los años, en la segunda década de los 50, en el segundo lustro, ya tenía medio uso de razón y veía cosillas y paseaba por aquella España como la que describe Juan. Y chico, yo a la vista de eso, lo único que puedo decir, y me imagino que aquí muchos dirán lo mismo, amigos, camaradas, que nos quita lo bailado. Así que, Juan. Gracias, Fausto. Juan, adelante. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Fausto, por vuestras cariñosas palabras.
No voy a... decía Jesús al principio que es una conferencia, no voy a dar una conferencia, lógicamente haré una introducción del libro, en todas las cosas, porque si no podríamos estar inventando toda la noche. Y luego, si queréis, vosotros añadís lo que tengáis oportuno y los comentarios que queráis o la pregunta que tengáis, y así terminaremos el acto. Primero quiero hablar sobre las razones para escribir este libro. Las razones para escribir este libro están en aquella época de los años 50, pero las razones generales están en que yo quería escribir un libro de historias en aquella época, historias de la gente, que no fueran historias de la política, ni de la malvada dictadura que los oprimía, que es lo único que nos han vendido desde el año 1975, tanto en el cine español como en la literatura, prácticamente de una forma casi monopolística. Lo que nos han vendido es que la dictadura está presente en todo, todo está imbuido del... En fin, y a mí me pareció oportuno demostrar que en España había vida, pues igual que la había en Estados Unidos o cualquier otro sitio. Cuando íbamos al cine y veíamos las películas americanas, no veíamos un discurso político, no veíamos una arenga, en fin, como realmente luego hemos visto, sino que realmente veíamos historias que suceden en Estados Unidos, de buenos y de malos, de personas, de héroes y de villanos, y eso es lo que yo quería escribir en este libro. Entonces las historias que cuento son historias de la realidad del pueblo, de la realidad de la gente. Unas son más agradables, otras menos agradables, unas con buen fin y otras con mal fin. En fin, lo que es la vida, ni más ni menos. Pero la vida normal y corriente, obviando lo que era el momento político, porque de eso ya estamos hartos de escucharlo y de verlo en el cine y en la literatura. Prueba de ello, por ejemplo, aparecen un par de personajes en el libro, que son el alcalde del pueblo, dos cargos políticos, el alcalde del pueblo y el gobernador civil. Ahora, sobre todo la gente joven, no sabe que el gobernador civil, que era el gobernador civil. Bueno, pues aparecen. Y no son monstruos que están todo el día reprimiendo a la gente y llevándolos a la cárcel o incluso fusilándolos. Son gente que trabaja, que se esfuerza por los demás. ¿Es probable que eso esté muy idílicamente? Bueno, pues es probable, pero nadie puede negar que de los 50 gobernadores civiles que había en España, no había algunos que no eran buenas personas, coño. Pues habría en la misma proporción. No sé si lo ha dicho Fausto o lo ha dicho Jesús. En la misma proporción. Buenos y malos que ahora. Igual. No, yo creo que antes había... Bueno, ahora son más bravos, estoy seguro. O son distintos. Cuéntales la conversación, que es muy divertida. La conversación entre el alcalde y el gobernador civil, cuando el alcalde se opina y dice que... Claro, es que ocurre que... Antes de eso quiero decir una cosa, para poder hablar de esto. Las historias que se cuentan en el libro son de verdad. Son historias que han ocurrido. Lo que pasa es que no se dice ni dónde, ni quiénes, ni tal, porque lógicamente puede ser. Pero son historias que han ocurrido de verdad. Y si están inventadas por el autor, en algún sitio han ocurrido, seguro. ¿Me explico? Es decir, son realidad. Bueno, pues dicho eso, hay un momento en que en el pueblo la compañía eléctrica corta la luz cada 2 por 3 y la gente se queda sin luz, y el alcalde, harto del asunto, para que vean esto, vuelvo a repetir, ha ocurrido de verdad y en un pueblo muy famoso de España en aquellos años. El alcalde dijo: este mes que viene ningún vecino pague el recibo de la luz, ya estamos hartos, o arreglan esto o no pagamos la luz. Entonces, claro, cuando eso llega a los oídos del gobernador civil, te puedes imaginar, le llama y dice: oye, rojo cabrón, le dice al alcalde. Y el alcalde, que es conocido y tal, le dice: bueno, es que no he querido decir eso y tal. Pues lo has dicho, no me digas que no has dicho eso, que lo estoy viendo con mis ojos en el bando que has hecho. Entonces, y él le dice: bueno, y además ya le he dado orden al de la hidroeléctrica para que lo ponga en marcha y arregle el asunto cuanto antes. Entonces él dice: pues ya está arreglado, no te preocupes, ahora mismo retiro el bando. Pero es una conversación muy sincera y muy agradable entre esas dos personas que no están allí para hacer
la puñeta a los demás, sino al revés. Para servir a los demás. Servir a los demás. Entonces, en aquel tiempo también se daba eso. Resulta que, había gente que servía a los demás. Claro. Bien. Pues si lo leéis, es de los primeros capítulos que viene a decir eso. Y yo creo que es gracioso el asunto. Y vuelvo a repetir, esa historia existe. Si hay alguien que conoce ese pueblo y ha vivido, o tiene gente que ha vivido ahí, sabe de qué pueblo estoy hablando. Bien. Me daban envidia sana, que es la otra razón, envidia sana del cine americano. Cuando íbamos al cine, los chavales de mi barrio, porque en Chamberí, igual que en Vallecas o cualquier otro barrio, pues lo único que teníamos era el cine. Que no había, en aquel tiempo no teníamos drogas, teníamos el Real Madrid, algunos del Atleti y el cine. No teníamos. Bien, pues me daba envidia sana porque veía una película donde salía un sheriff, que el sheriff era bueno, y allí no se hablaba de que se reprimía a la gente, se fusilaba a la gente, no, era historias normales. Yo decía, coño, eso creo que sucede también en España. Por eso las historias que cuento son historias que están alejadas de ese mundo político que tantas veces se nos ha mostrado a través de la literatura del cine y en realidad es mentira. Porque eso es verdad que la dictadura ha existido, nadie lo va a discutir ahora. La dictadura de Franco ha existido y punto, y ya está, como existió José Antonio y como existió el doctor Negri, todo el mundo ha existido, en fin. Y como eso ha sido así, pues eso hay que aceptarlo como es y ya está. En otro capítulo del libro hablo de calles de Madrid y hablo de Avenida de José Antonio, porque es que se llamaba así, es que la Gran Vía se llamaba Avenida José Antonio. El Paseo Onésimo Redondo, porque se llamaba así, Paseo Onésimo Redondo, lo que es la Costa de San Vicente, en fin, se habla de esas cosas. El Paseo Recoleto será el Paseo de Calvo Sotelo, y yo lo pongo ahí. Ahora eso se obvia, como se quiere como borrar esa memoria, como si nunca hubiera existido. Coño, que ha existido, que es verdad, ya ha estado muchos años. Bueno, en fin. Esas son las historias que se narran, son historias, vuelvo a repetir, de gente normal y corriente. Fijaos que la primera historia que se narra, que es el baile del casino, es una historia real de un asesinato que ocurrió en un pueblo también que yo conozco. Es que un novio, la chica le deja y entonces pues él no se conforma y la saca a bailar en la fiesta del casino y pues según está bailando le coloca un estilete por el costado que le llega al corazón y la deja muerta en el acto. Entonces ahí el sargento de la Guardia Civil se produce una persecución, es bonito el capítulo. Bien, son historias sencillas, cotidianas, y sus protagonistas, que son también sencillos, sin más trascendencia que su propia limitada existencia, porque es una limitada existencia. Como decía Fausto, gente del pueblo, gente del campo, pues sí, esa es su vida. Como decía Antonio Machado, buena gente que camina y un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Pues de esa gente se trata. También se habla, hay un cura que aparece varias veces a lo largo de la novela, de varias historias, y el cura, pues, a mí me recuerda a un cura amigo mío, que desgraciadamente ya falleció joven por un ictus, y falleció con 70 años, bueno, no era joven, pero vamos, tampoco era bien. Y este hombre era encantador, y era una persona buenísima, y echaba unos sermones que daba gusto, y ese cura sale ahí. No con ese nombre, ni estaba en ese pueblo ese amigo mío, pero esos mismos sermones que le echa a la gente, los echaba él. Bien. Vuelvo a repetir que la literatura del cine, me tengo aquí escrito, sobre todo a partir de 1975, nos ha hecho llegar una España que realmente no era así. Sobre todo, vuelvo a repetir, a partir de 1975. Curiosamente, el cine, incluso la literatura, anterior a esa fecha, es más realista y bastante mejor que el que después vino. Yo cuando veo la televisión, porque no he ido al cine a verla, claro, vi un poquito, vi 10 minutos, a los 10 minutos la apagué y me fui.
de una película que se llama Las milicianas, me parece que, ¿no? De Ana Belén, ¿no? Eso es vomitivo, eso es una infamia. Eso va a ser. Pero bueno. Bien. Hablaba Fausto también de el cine en la influencia de... Claro, si es que yo de chaval iba al cine, en mi barrio había un montón de cines de esos de que hablábamos de sesión continua, que eran 2 películas y no, que eran importantes. Y era el cine Chamberí, que estaba en la Huerta de Iglesia, el cine Boy, que estaba en Albert de Castro, el cine Chueca, que estaba en la plaza de Chamberí, el cine Colón, que estaba en Génova, muy cerca de Alonso Martínez, el cine Príncipe Alfonso, que estaba un poquito más abajo, en fin, el María Cristina, había muchos cines, y entonces podíamos ir, y había algunos, el cine Quevedo, había algunos que siempre era tolerada para menores, y entonces a ese siempre íbamos, el cine Boy. Y nos hemos tirado horas en el cine a punta de pala. Incluso algunas veces lo que hacíamos es que veíamos una película, habíamos entrado un poquito más tarde, entonces estaba la película empezada, la veíamos y después veíamos la siguiente película. Después venía el nodo y volvía a empezar toda la película y nos quedábamos otra vez a verla. Era toda la tarde en el cine. De modo que el cine para los que son de mi edad pues ha sido realmente pues, la fuente de la que hemos bebido mucho. Porque, y sobre todo, imaginaos en esos pueblos de España de los años 50, donde lógicamente la gente, ahora mismo la gente viaja muchísimo, y está muy bien eso, viaja a todas partes, a todo el mundo, pero en aquellos años, si hacían un viaje a lo que era la capital de la provincia, eso era lo más, y ya está, al punto. Es decir, mucha gente que nacía, vivía y moría en el mismo pueblo sin haber salido de él. Entonces, el cine era, digamos, como el único sistema, la única fuente para poder acceder al mundo entero. Uno podía ver el desierto del Sáhara y lo que allí ocurría, en las selvas africanas, podía ver el oeste americano, aquello era el mundo, se nos abría ante nuestros ojos. Esa era la importancia del cine en aquel momento. Y luego, aunque hay muchas personas, mucha gente que se ríe, el nodo también traía noticias. Noticias de todo tipo, algunas, yo me acuerdo siempre me acordaré de algo tétrico que me dio miedo en aquel tiempo cuando yo era chaval, que era ver cómo los americanos hacían pruebas atómicas en el atolón de Bikini o en algunos otros sitios del Pacífico, y luego los aviones americanos, todavía no era el B-52, el B-50, había que era uno de esos, sobrevolaban el sitio y cuando llegaban al aeropuerto de la base, lo que hacían es que con unas máquinas especiales, unos detectores, medían la radiactividad de las salas y tal. Y a mí me da miedo para todo. Esto ya es el fin del mundo. Como decía mi madre, esto es la fin del mundo. Bueno, y cosas muy interesantes. El nodo, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un reportaje buenísimo que era, no sé si lo habéis visto, si alguno lo ha visto se acordará, se llama Las Crónicas Marcianas. Entonces es un marciano que va describiendo lo que ve y dice, los humanos son alérgicos todos al oxígeno, porque se juntan todos en grandes ciudades y se esfuerzan muchísimo en apartar el oxígeno. O sea, uno echando humo con el puro, otro echando humo con el coche, todo aquello lleno de humo. Y dice, y cuando tienen que atravesar grandes extensiones de campo, lo hacen a toda velocidad, sale un coche. Es decir, el marciano aquel iba haciendo una genial crónica de lo que era justo al revés de cómo debía ser, ¿no? Bueno, cines, hay dos aspectos que directamente influyen en la novela del cine. Uno, que hago referencia concretamente a películas que se estrenan en aquella fecha. Por ejemplo, la película Gigante, se estrenó en los aquellos años 50. Gigante, George Stevens es el director, Rob Hudson, Elizabeth Taylor y el ínclito James Dean son los actores. Es un peliculón increíble, en fin, y se hace referencia. Pero también hay otro aspecto del cine
que se plasman en la novela, que son el cine escondido en la historia. La historia que estoy contando en la novela, si lo leí con atención, y digo, ah, de verdad, esto me suena de una película, que esta película. Os vais a dar cuenta que no es que esté tomado una película, sino que está influido por esa película, ¿no? Algo decía Fausto con el cine negro, el cine policíaco, sobre ese capítulo de El Guardia Civil, que le roban al cura, le roban la custodia, unos sinvergüenzas, le roban la custodia, una custodia valiosísima, tal, y se viene a Madrid, y entonces el Guardia Civil busca a ver dónde coño, y va a un comercio, le manda, va preguntando, y el guardia le manda a la calle Bordadores, que hay un comercio sobre cuestiones, objetos religiosos, y él pregunta tal, y dice, no, si no quiero nada nuevo, lo que quiero es que, mire usted, lo que me ha ocurrido es esto, y te cuente. Y entonces aquel hombre le dice que eso donde usted lo puede encontrar es en un barrio de Madrid que se llama El Pozo, el tío Raimundo. Y si va usted por allí, pregunte por los Guzmanes. Dice, pero yo no se lo recomiendo, porque no me lo pedí usted vivo otra vez aquí a frente. Entonces, pues él se va al Pozo del tío Raimundo y tal. En esa historia está esa que es historia del cine negro, y hay otra más, que es que él ve la realidad del Pozo del tío Raimundo. El Pozo del tío Raimundo, para quien no lo haya conocido, yo sí lo he conocido de chaval, no sé por qué fui con mi padre y vi aquel barrio, aquello era espantoso, allí no había calles, aquello era un barrizal espantoso por otra parte, y unas casas, chalés, bueno, unas chabolas infames, eso es lo que había allí. Y las vías, de entrevías, y lo más parecido que había a la civilización era un bar que había allí, que había que lo dirigía, era la propietaria, no sé cómo se llama, La Manola, y que tenía 2 relojes en cada muñeca, y que, en fin, no quiero contar. En fin, era verdaderamente... Entonces, esa historia que se cuenta ahí, el guardia civil vive todo eso, y luego vuelve a su casa y con su mujer y le cuenta, he visto un barrio horrible, que sucede esto, que sucede aquello, y dice, no creo que esa situación se pueda mantener mucho tiempo. Pues bien, hay una película española, buenísima, que fue premiada además, me parece que fue en el Festival de Venecia, yo creo que fue el León de Oro, yo creo que sí, que se llama Surcos, que es un director que se llama José Antonio Nieves Conde, que es azul, que lleva camisa azul, José Antonio Nieves Conde, llevaba, ya falleció, era un gran falangista, y hizo esa película, que es una película muy dura sobre una familia que viene del campo a Madrid y se encuentra con que Madrid es una ciudad muy poco acogedora en aquel tiempo. Es una ciudad que produce rechazo, es una ciudad que produce exclusiones, y acaban en el Pozo del tío Raimundo, y imaginaos lo que es aquello, ¿no? Entonces, la crítica de Nieves Conde sobre el Pozo del tío Raimundo es una crítica que incide directamente en el gobierno de Franco. ¿Por qué se autorizó aquella película? ¿Por qué la censura no la censuró? Porque era de José Antonio Nieves Conde, esto tiene que ser una buena historia, y cuando la vieron y vieron lo que era, y la iban a prohibir, le dieron el León de Oro en Venecia, con lo cual entonces se echaron marcha atrás y la película pasó. Es una película excepcional que me gustaría que la vierais, porque además de un camarada preeminente como es José Antonio Nieves Conde. Otro director también famoso de falangista, de color azul, es Sáenz de Heredia, José Luis Sáenz de Heredia. También hizo unas excelentes películas, Historias de la Radio, es una película buenísima, hecha por José Luis Sáenz de Heredia. Pues bien, ese es el cine que en algunos pasajes del libro podéis leer. Es un buen ejercicio, te digo, que según estáis leyendo, que intentéis recordar intentéis casar algunos pasajes del libro con alguna película, porque se puede hacer. Hay una historia también que hay no voy a dar más pistas, porque si no, claro, descubrís todas.
que unos chavales les dan las vacaciones ya en el colegio, ya llega el verano, y entonces pues se dedican, entonces los chavales van por una casa y dicen, mira, esa es la casa del miedo. Pues, está oscura, ahí vive una loca y si pasas por ahí te mata en el jardín. Ya los chavales saben el tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo era chaval en Chamberí había un palacio, lo que hoy es el hotel, ¿cómo se llama? Que da a Zurbano y Almagro, ¿cómo se llama ese hotel? De 5 estrellas, bueno, ¿cómo se llama? Eso le llamamos no, es un palacete antiguo realmente, de la nobleza, y estaba arruinado, estaba ventanas rotas, todo, y le llamamos la casa del miedo. Decíamos, es que si pasas te van a atacar los fantasmas y los muertos, ¿no? Entonces, lo que pasábamos por las ventanas, saltábamos y ibas pisando toda clase de cosas, y claro, había una cosa de corriendo por, ¡ay, ha sonado no sé qué! ¡Oh! Y salíamos todos en estampida, en fin. Bueno, pues algo parecido sucede en ese capítulo, pero os vais a dar cuenta que está referido a una película muy famosa y muy buena que digo yo que es lo que tenéis que averiguar como tarea al leer el libro. Ya veréis cómo os va a sonar. Hago referencia también a películas como El tercer hombre en el libro, películas de las que soy pues, un fanático. A mí me parece que Carol Reed hizo un peliculón increíble. Se dice que realmente el director no es Carol Reed, sino que es el propio Orson Welles que la dirige. La verdad es que se parece mucho al cine que hacía Orson Welles. Si habéis visto Ciudadano Kane, por ejemplo, habréis observado que la cámara tiene posiciones poco vistas de entonces. La cámara se posiciona en ese rincón y la escena sucede aquí. La verdad que tú ves al personaje como un gigante, ¿ves? Entonces ese tipo de filmar se ve, tiene su reflejo en la película El tercer hombre, y como además la interpreta Orson Welles, pues se dice que realmente el director fue Orson Welles. Capítulo especial, y con esto ya acabo, ya son las 9:15. Capítulo especial es el dedicado a la OGE, a la Organización Juvenil Española, que se llama El verano de Antonio, que está aquí. Es un capítulo donde se narra lo que sucede en un campamento y hay dos aspectos a destacar. Uno, que yo me he fijado en eso como una idea fija, la importancia de la escuadra. El otro día viendo o escuchando un programa de radio de fútbol, alguien dijo, Di Stéfano, que es un genio, siempre tiene un montón de frases famosas, dijo, no hay ningún jugador, por bueno que sea superior al equipo. Es decir, el equipo de los 11 juntos siempre es mejor que la mejor de las individualidades. Entonces, eso es exactamente, se corresponde con mi idea de la escuadra. Entonces, en la novela, en la historia esta, se narra lo que son los componentes de una escuadra. Entonces, pues se ve que uno tiene un defecto, pero resulta que todos juntos, de manera coordinada, resulta una fuerza aquello que es imparable, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante la importancia de la escuadra y también lo que es los valores eternos que se adquirían en ese tipo de convivencias, en esos campamentos de la obra. Había valores eternos ahí de compañerismo, de camaradería, de ayudar al compañero siempre a salir adelante, el que se queda atrás se le empuja para que vaya, en fin, ese tipo de valores está también en ese y os va a gustar. Yo creo que es un capítulo, Fausto, sí, que es uno de esos, me dijo que le había gustado mucho el capítulo, sí, y que lo había disfrutado. Además se deja muy claro en ese capítulo que no siempre gana el mejor, que tú puedes hacer todos los esfuerzos que quieras, que tú puedes estar allí al pie del cañón, que puedes esforzarte, pero puede ocurrir que no ganes, y eso no tiene mayor importancia
que asumirlo y tirar para adelante y a la próxima. Sí, la verdad es que es un capítulo muy interesante. Yo me acuerdo, ya puestos a hablar de todo, en las competiciones de escuadra en las que yo dirigía, subía y tal, que bueno, pues que había pruebas de aire libre, se subía, se bajaba, y los monitores de aquello, cuando íbamos por escuadras, Los mandos, ¿no? los mandos de aquello, porque mandábamos efectivamente. Vamos a ver, la tirolina, ¿habéis montado la tirolina? Sí. ¿Quién sube la tirolina? Tú, el más gordito. Eso no fallaba. Y el pobre gordito, macho, le echaba ahí un par de aquello, se subía al pelo, se agachaba el mosquetón, se tiraba a bestia, y decía, bueno, vale, macho, de eso se trata. Esa es un poco la idea, ¿no? La exigencia también a veces sin aparente racionalidad, digo aparente. Sí. Entonces sí, efectivamente, no siempre gana el mejor, y al que aparentemente pueda parecer el peor es al que hay que exigir el esfuerzo, que normalmente lo va a pasar y lo va a culminar. Bueno, y poco más tengo que ya realmente ya me incluso casi que me he pasado el tiempo, pero bueno, y al final hay un capítulo que es paisaje final, donde se habla un poco de lo que es la situación, incluso se dice qué fue después de algunos personajes, cómo evolucionaron, tal, pero en fin, yo creo que lo único que he pretendido en el libro, y creo que es, si lo leéis, pues lo podéis obtener, es entretenimiento. Porque, si os gusta, pues estaréis entretenidos y pasaréis un verano como Dios manda, leyendo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Bueno, esto hoy lo un poco más a la tertulia, un poco más desenfadado. Efectivamente, no era una conferencia como dice la palabra, ¿no? Era un poco el estar en esta última sesión de este curso de los Viernes Culturales, tranquilamente, charlando con amigos, con camaradas. Y bueno, yo creo que como el tiempo ha sido generoso y nos has dejado tiempo, pues yo creo que si alguien quiere apuntar alguna cosa, alguna idea, algún comentario sobre lo que nos ha dicho Juan, alguna experiencia suya de aquellos años, que yo creo que a lo mejor Carlos tiene algo que decirnos. Bueno, estoy de acuerdo en todo menos en lo del Real Madrid, que creo que el de la infancia y la verdadera patria es Marcel Porn, ¿no? En su libro que recuerda el aroma de la magdalena en el café, en busca del tiempo perdido. Está referido a eso. Sí. Y bueno, que también he vivido de esa Eso. juventud, de esa generación. Yo he vivido más en el centro de Madrid, en Lavapiés en concreto, y luego ya mi segunda y tercera infancia hasta la juventud en la zona de Valdezarta, que poco se tenía que llamar con el pozo del tío Raimundo, que también le llamaban Valdebarcos. Y ahí éramos todos hijos de trabajadores, pero cada día vivían mejor y con la ilusión de que el día siguiente iba a ser mucho mejor. Y eso es lo que era el verdadero progresismo, porque progresábamos todos sin romper las amistades. Entonces es cierto que me revela un poco cada vez que nos cuentan que hemos pasado una época negra. Pues hombre, yo no sé si es que he tenido la suerte, pero he tenido una suerte con 50.000 niños estudiando en San Isidro, donde sea, que todos hemos sido tremendamente felices. Y hemos sido felices por una sencilla razón, porque no había democracia. Y te lo digo sinceramente. Creo que la democracia, aparte de un defecto, es un pecado. Y yo he vivido sin democracia y ahora estoy muriendo con democracia. También la edad me lleva mucho hacia la muerte. Pero gracias a la potencia que tengo de la juventud y de la infancia, sé que hay cosas mejores que lo que nos están metiendo. Nada más que eso. Bueno, yo precisamente esta mañana, hablando con mi cuñado es un gran economista y demás, y decía, y hablamos de esto, y hablamos de esa época, y veíamos que, hablábamos de México, y la situación de México es horrible, en fin, una diferencia de clases tremenda, además, bueno, un país riquísimo, con una reserva de petróleo gigantesca además, pero sin embargo unas diferencias de clase bestiales. Eso en España se evitó en esta época precisamente. En los años 40 y 50 se puso las bases para que esa inmensa masa de gente
que había en las zonas rurales, que estaban en un nivel ínfimo de económico, pues se accediera a lo que era la clase media. Y al final lo que se consiguió, al final de esa época, más bien ya en los años 60, se consiguió que esa masa que tenía muy poquito, los pobres de solemnidad, quedaran reducidos a una masa muy pequeña. Y había una enorme masa de lo que era la clase media y luego la clase, los inevitables, los que tienen mucha pasta. Entonces, eso es lo que se consiguió que el desarrollo en España fue crear la clase media y que esa clase media tuviese acceso a un montón de servicios. Y no es ninguna tontería hablar de que en esos años ya pues empezaba la movilidad de la gente, empezaba ese A600, unas carreteras todavía infernales, pero ahí vamos de un lado a otro, en fin, una serie de cosas. Y entonces, eso no lo han conseguido ni en México ni en muchos otros países, sobre todo desgraciadamente de América, ¿verdad? Sigue habiendo esa enorme diferencia entre una superélite muy controlada y muy cerrada y la inmensa mayoría de la gente forma un enorme ejército de pobres. No hay clase media. Entonces, esa es la razón de la inestabilidad de los países iberoamericanos, ni más ni menos, hispanoamericanos, perdón. Yo creo, Juan, que se acabó con tres cosas: la mortalidad infantil, el analfabetismo y el hambre. Exacto. Esas tres clases fueron los pilares fundamental para que España despegara. Sí. Sé que vinieron unos girifaltes de la prensa norteamericana y preguntaron qué era el milagro de los años 60. Y alguien que sabía un poco de franquismo dijo: no ha habido milagro, ha habido un esfuerzo común de todos los españoles luchando, estableciendo unas bases, una industria, y hoy ha dado lugar a esto, que efectivamente no es un milagro. El que sabía ese tanto de franquismo era un tal Francisco Franco. Eso lo respondió. Yo creo que sabía un poco de eso. Sabía algo de eso. Hombre, también ahí hubo también un cambio que el sitio donde estamos realmente merece la pena comentar. Ahí hubo un cambio, yo creo que esto sí que podría ser objeto de, a lo mejor ya lo habéis hecho, de una tertulia generalizada sobre eso. Se pasa del azul a la tecnocracia. El asunto es, ¿tenía otra opción Franco? ¿Había otra opción que no fuera pasar a la tecnocracia? Ahí dejo la pregunta y que cada uno... Lo que sí es cierto es que la tecnocracia nos llevó al desarrollo económico, sin duda alguna, sin duda alguna. En fin. A mí me contaban una vez hablando de esto que estáis tocando. Perdón. Una serie de economistas hicieron una serie de números, gente conocida, Fabián Estapé, Fuentes Quintana, Velarde, que no eran precisamente sospechosos de ninguna veleidad liberal o marxistoide. Empezaron a ver que aquello no había forma humana de sacar adelante. Aquí o liberalizamos la economía, empezamos a trabajar, o aquí no se puede. Entonces, bueno, pues claro, empezaron a hablar de aquello y hablando entre ellos y tal, se lo presentamos a Franco y dijeron: no, a Franco no. Esto hay que hablarlo con el vicepresidente, con don Agustín Muñoz Grandes. Entonces se fueron allí donde está el Goloso, venga, vamos para el Goloso. Les recibió Muñoz Grandes vestido de soldado, porque a Muñoz Grandes aquello de los pasadores no le gustaba mucho. Bueno, ¿qué me traen ustedes? Entonces dice que montaron ahí un proyector de diapositivas, que el otro que... En fin, montaron ahí aquello, empezaron a transmitir. El otro miraba, callaba y les dijo al final: déjenlo de mi parte, que esto lo hago yo con el generalísimo. Es decir, y nos vemos ahora quizá en una situación muy parecida. Fijaros que ahora este gobierno pretende sacar aquí las castañas del fuego a este puñetero país a base de qué? A base de prohibiciones y a base de obligaciones. Que es que yo no he tenido tantas obligaciones y tantas prohibiciones en mi vida, ni aun cuando a esa época que estamos hablando. Sí. Y que no la voy a defender, porque era la que tocó y punto. Y punto, ya está. Un hecho histórico que hay que enfocar como hecho histórico. Y sin embargo aquí ahora no, vamos a dar un subsidio, vamos a quitar de aquí, vamos a obligar a... Vamos a ver, esto último que han hecho. Es decir, no, es que hay que poner ojo,
que yo soy de la cosa esta donde estamos, ideológicamente. Dice, vamos a poner un impuesto a las eléctricas. Dice, ¿y eso por qué? Dice, por los beneficios desmesurados que han obtenido. Bueno, ¿me quiere usted explicar un poquito cuándo un beneficio empieza a ser desmesurado? Porque la búsqueda del beneficio mayor, vamos, es algo, joder, si me pasa a mí, Consustancial. si me pasa a mí con el trabajo, no he trabajado, ya estoy jubilada, pero bueno, pues he trabajado, macho, vamos a ver si conseguimos, tal. Entonces, ese es el tema. El problema ahí está en que aquí, como siempre, estamos en coyunda entre ese capitalismo, que como bien decía don José Antonio Primo de Rivera, el socialismo no pretende desmontarlo, le echa harina en los cojinetes para que funcione mal. Pues estamos en esto. Y no, mire usted, no me les ponga, dígame usted que es un impuesto desmesurado. Ojo, hay quien lo hizo. Hay un país muy ideología muy denostada porque palmó una guerra mundial donde había empresas particulares. Ahora, eso sí, el beneficio, teniendo en cuenta la inflación y demás, estaba limitado. Y todo lo que fuera a pasarse de ese beneficio tenía que ir a reinversión, tenía que ir a maquinaria y tenía que ir a remunerar al camarada obrero que pasó estaba allí. Entonces, aquí estamos en eso. Pretendemos sacar, a base de prohibiciones, a base de obligaciones, algo que posiblemente en este momento, e insisto, yo no soy liberal, pues posiblemente habría que levantar la mano y tener cuidado con lo que cargamos a la gente. Eso desde el punto de vista. ¡Ojo! Hay otra solución, Hay otra solución, que es la revolucionaria. Es decir, mire usted, menos salen en los cojinetes, coja usted el capital, sustitúyalo, nacionalice las eléctricas, que por cierto, en Francia prácticamente lo están. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Es decir, a nosotros yo creo que nadie nos va a enseñar, lo digo como... A nosotros nadie nos va a enseñar ciertas cosas. Por no enseñar, no nos van a enseñar ni las guarrerías que quieren enseñar a los niños de 10 años para que se aprende. Entonces, señores, tengamos esto claro. Sabemos de dónde venimos, creo que sabemos bien de dónde venimos. Somos capaces de mirar hacia atrás sin ira, como decía la novela aquella famosa, y darnos cuenta de lo que hubo, de lo que no hubo, y en un momento determinado tenemos que decir, ¿y qué habría hecho yo en esas circunstancias? Yo que soy tan crítico con aquel fulano, yo que soy tan crítico con esta, ¿qué hubiera hecho yo? Buen ejercicio, por lo seguro. Y de aquí en adelante, pues, virgencita, que me quede como estoy, y estemos preparados para lo que venga. Bueno, Juan, que Fausto, como es el presidente, te quita tu tabla. Nada. Así que yo creo que hemos estado muy a gusto. Yo creo que si no hay ninguna cosa más, pues damos por finalizada tu presentación del libro. Exacto. Recordar que lo podéis adquirir, que no lo tenga. Juan lo firmará gustosamente, 10 eurillos que no son nada. Y nada más, con esto nos despedimos ya hasta el próximo curso, que empezaremos por septiembre, ¿verdad, Carlos? Con ganas. Lo que diga el jefe de esta mesa, que eres tú. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí, los que no veis por las redes sociales, y otra vez muchas gracias, Juan. Muchas gracias.